Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pasan años estudiando español sin hablarlo con fluidez, mientras que otros lo aprenden de manera natural y sin esfuerzo aparente, te vamos a enseñar una técnica que muchas personas utilizan para aprender un idioma de manera diferente. Aprender un idioma puede ser un desafío, pero también una aventura llena de descubrimientos, nuevas experiencias, oportunidades, que te abrirá puertas a nuevas culturas y formas de ver el mundo. Una de las maneras más efectivas y naturales de mejorar tu español es a través del input comprensible. En este video, te explicaremos qué es el input comprensible de manera clara, por qué es esencial para el aprendizaje de idiomas y cómo puedes aplicarlo para avanzar en tu aprendizaje de español de manera divertida, motivadora y eficaz. Con dedicación y las herramientas adecuadas, aprenderás español. Te explicaremos este tema de manera sencilla, el por qué es clave en el aprendizaje de idiomas y cómo puedes aplicarlo para mejorar tu español de forma natural y efectiva. Esta estrategia te permitirá absorber el idioma sin esfuerzo, como lo hacen los niños cuando aprenden su lengua materna. Antes de seguir, solo quiero recordarte que si encuentras útil este contenido y te parece una herramienta con la que puedas mejorar tus habilidades para escuchar en español, suscríbete, dale like y activa las notificaciones para recibir más videos y ayudarnos a seguir creando contenido para ti. ¿Qué es el input comprensible? Aprender, escuchar y leer materiales en español que se entienden en su mayor parte, pero que también contienen un pequeño desafío. Imagina que estás viendo una película en español con subtítulos en español. No reconoces todas las palabras al instante, pero puedes seguir el hilo de la trama y entender la mayoría de las conversaciones. Eso es input comprensible en acción. Tu cerebro, como una esponja, absorbe las estructuras del idioma, el vocabulario y la pronunciación de manera gradual y natural. Pero, ¿por qué es tan diferente de los métodos tradicionales? Los métodos tradicionales a menudo se centran en la memorización y la repetición mecánica. El input comprensible, por otro lado, se enfoca en la inmersión y la exposición constante. Es como aprender a nadar, no se puede aprender leyendo un libro sobre natación, hay que meterse en el agua y practicar. ¿Por qué es tan importante el input comprensible? El input comprensible es el nutriente esencial para el desarrollo de tus habilidades en español. Así como una alimentación equilibrada es fundamental para un cuerpo sano, el input comprensible es indispensable para un cerebro que aprende un nuevo idioma. A continuación, profundizaremos en las razones por las que el input comprensible es un enfoque tan poderoso. Aprendes vocabulario sin memorizar listas aburridas. El vocabulario se adquiere de manera orgánica cuando se encuentra en contextos significativos. En lugar de memorizar listas de palabras fuera de contexto, el input comprensible te expone a palabras nuevas en frases y situaciones reales. Por ejemplo, si estás leyendo una novela en español sobre una familia que vive en España, aprenderás palabras relacionadas con la vida cotidiana, la comida, las relaciones familiares y la cultura española. La conexión con el contexto hace que las palabras sean más fáciles de recordar y utilizar. O ejemplo, en lugar de memorizar la palabra manzana, la encuentras en la frase me comí una manzana roja y dulce después del almuerzo. El contexto de la frase te ayuda a comprender el significado de la palabra y a recordarla mejor. Entiendes la gramática de forma intuitiva, sin reglas complicadas, olvídate de las reglas gramaticales abstractas y las conjugaciones verbales tediosas. El input comprensible te permite internalizar la gramática de forma natural al exponerte a patrones lingüísticos recurrentes. A medida que escuchas y lees, tu cerebro comienza a identificar las estructuras gramaticales correctas y a aplicarlas inconscientemente. Es como aprender a andar en bicicleta, al principio te caes mucho, pero con la práctica, tu cuerpo aprende a mantener el equilibrio sin que tengas que pensar en ello conscientemente. O ejemplo, al escuchar frases como yo como, tú comes, él come, tu cerebro comienza a reconocer el patrón de conjugación del verbo comer en el presente. Mejoras tu pronunciación al exponerte a hablantes nativos. La exposición a la pronunciación correcta es fundamental para desarrollar una pronunciación clara y natural.
Al escuchar a hablantes nativos, aprendes a imitar los sonidos, la entonación y el ritmo del español. Esto te ayuda a evitar la fosilización de errores de pronunciación y a desarrollar una pronunciación que sea fácilmente comprensible para los demás. Ejemplo, escucha podcast o mira videos de hablantes nativos y presta atención a cómo pronuncian las diferentes vocales y consonantes. Intenta imitar su pronunciación. Te sientes más motivado y conectado con el idioma. Cuando entiendes lo que escuchas y lees, te sientes más motivado para seguir aprendiendo. La sensación de logro y progreso te impulsa a seguir adelante y a explorar nuevas formas de Input Comprensible. Además, el Input Comprensible te permite conectar con la cultura y las personas que hablan español, lo que hace que el aprendizaje sea aún más significativo y gratificante. Ejemplo, si te gusta la música latina, escucha canciones en español y trata de entender las letras. Esto te ayudará a aprender vocabulario nuevo y a conectar con la cultura latina. Te acostumbras al ritmo y la melodía del español, lo que facilita la comprensión. Fue un error. Ejemplo, escucha conversaciones informales entre hablantes nativos y presta atención a cómo fluye la conversación. Encontrando tu nivel ideal de input comprensible. El concepto de input comprensible es fundamental para el aprendizaje efectivo de un idioma. Se basa en la idea de que para mejorar en una lengua, necesitas exponerte a material que puedas entender con cierto esfuerzo, sin que sea demasiado fácil ni demasiado difícil. Un buen equilibrio entre comprensión y desafío es clave para avanzar sin frustración. ¿Qué significa comprensible? La clave del input comprensible es que sea comprensible. No tiene sentido escuchar o leer cosas que no entiendes en absoluto. Sería como intentar comer una piedra, frustrante e ineficaz. Comprensible no significa fácil. No busques materiales excesivamente sencillos, como cuentos para niños de 3 años, a menos que realmente ese sea tu nivel inicial. El contenido debe ser un poco desafiante, pero no tanto como para que te sientas abrumado. La regla del 90%. Un buen punto de referencia es que entiendas al menos el 90% de lo que escuchas o lees. Si entiendes menos, tu cerebro tendrá dificultades para captar el significado general y el aprendizaje será menos efectivo. Utilice herramientas de apoyo cuando sea necesario. No tengas miedo de utilizar un diccionario o herramientas de traducción para buscar palabras que no entiendas. Sin embargo, evita depender demasiado de ellas. Intenta primero captar el significado general del contenido antes de buscar cada palabra desconocida. Empieza poco a poco, no intentes leer un libro de 500 páginas en tu primer día de estudio. Comienza con materiales cortos y sencillos, como artículos breves, videos educativos o podcast para principiantes. Ejemplos de input comprensible para diferentes niveles. Nivel principiante, A1, A2. Si estás empezando con el idioma, necesitas contenido diseñado específicamente para principiantes, con vocabulario básico y estructuras gramaticales simples. Videos cortos en YouTube que enseñen conceptos básicos como el alfabeto, los números, los colores y frases comunes. Canales recomendados: Dreaming Spanish o Butterfly Spanish. Podcast, programas de audio diseñados para principiantes que explican vocabulario y gramática de manera sencilla. Un buen ejemplo es Coffee Break Spanish. Lecturas, libros infantiles ilustrados, cuentos cortos con vocabulario sencillo y blogs para estudiantes de español. Nivel intermedio, B1, B2. En este nivel, puedes empezar a consumir contenido más natural, aunque todavía simplificado, sobre temas de interés general. Videos sobre temas como viajes, cocina, música o cultura hispana. Canales recomendados: Hola, soy Germano Superoli. Podcast, programas con conversaciones más largas y vocabulario más complejo. Ejemplo, tiene sentido. Lecturas, novelas cortas, artículos de revistas, periódicos en línea y blogs de hablantes nativos. Nivel avanzado, C1 y C2.
Cuando ya tienes un nivel alto, puedes sumergirte en contenido auténtico destinado a hablantes nativos. Videos, películas, series y documentales en español. Utiliza subtítulos en español si es necesario al principio. Podcast, entrevistas, debates y programas de radio sobre temas variados, desde política hasta ciencia. Lecturas, novelas completas, ensayos, artículos académicos y periódicos como El País o BBC Mundo. Consejos finales para aprovechar el Input Comprensible. Variedad, exponte a diferentes tipos de contenido, audio, texto, video, para mejorar en todas las habilidades del idioma. Repetición, no tengas miedo de ver o leer algo varias veces. La repetición ayuda a afianzar el aprendizaje. Interés, elige materiales sobre temas que te gusten. Si te interesa la historia, busca documentales. Si te gusta la cocina, sigue recetas en español. Progresión gradual, a medida que mejores, aumenta la complejidad del contenido que consumes. Tipos de input comprensible, escuchar, leer y ver. El input comprensible no se limita solo a escuchar o leer. También puedes aprender mucho viendo videos, series o películas en español. Al combinar diferentes formas de exposición al idioma, mejorarás tu comprensión y fluidez de manera natural y efectiva. 1. Escuchar, audio. El audio es una excelente herramienta para acostumbrar tu oído al español y mejorar tu comprensión auditiva. Puedes incorporar el aprendizaje a tu rutina diaria mientras realizas otras actividades. Podcast, una opción ideal para escuchar español mientras cocinas, limpias o caminas. Podcasts diseñados específicamente para estudiantes de español, como Español Automático o Unlimited Spanish. Música. Escuchar canciones en español y leer las letras te ayuda a aprender vocabulario, mejorar tu pronunciación y familiarizarte con expresiones cotidianas. Puedes empezar con artistas que vocalizan claramente, como Shakira, Juanes o Maná. Audiolibros. Combinan la lectura y la escucha, lo que te permite desarrollar ambas habilidades simultáneamente. Plataformas como Audibles o Storytel tienen audiolibros en español de distintos niveles. Conversaciones reales. Escuchar conversaciones entre hablantes nativos en entrevistas, debates o programas de radio te ayuda a comprender distintos acentos y ritmos del idioma. 2. Leer, texto. La lectura es una de las mejores formas de expandir tu vocabulario y mejorar tu comprensión escrita. Libros, leer novelas, cuentos cortos o libros adaptados para estudiantes de español te ayudará a mejorar tu gramática y fluidez en la lectura. Puedes comenzar con libros como El Principito o Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Artículos, leer periódicos y revistas en línea te permite aprender vocabulario actual y formal. Algunas buenas opciones son BBC Mundo y El País. Blogs. Si tienes un hobby o interés específico, leer blogs en español sobre ese tema puede ser una manera divertida de aprender palabras nuevas relacionadas con tus pasiones. Subtítulos. Leer subtítulos en español mientras ves películas o series es una excelente manera de conectar la palabra escrita con la pronunciación y el contexto en el que se usa. 3. Ver, video. El video es una herramienta muy poderosa para el aprendizaje, ya que combina la escucha, la observación de gestos y la lectura de subtítulos. Películas y series son una forma entretenida de aprender español. Al principio, puedes usar subtítulos en español para ayudarte a comprender mejor el diálogo. Algunas recomendaciones incluyen La Casa de Papel, El secreto de sus ojos y Coco, en su versión original en español. Videos de YouTube. Hay muchos canales educativos y de entretenimiento en español que te ayudarán a mejorar tu comprensión oral y a aprender vocabulario sobre diversos temas. Algunos canales recomendados son Español con Juan, Superoli y Polyglot Pablo. Documentales. Son una excelente manera de aprender sobre cultura, historia y otros temas de interés mientras mejoras tu español. Puedes encontrarlos en plataformas como Netflix, Disney o YouTube. Consejos adicionales para el input comprensible. Repetición, no tengas miedo de escuchar,
leer o ver el mismo contenido varias veces. Cada repetición te ayudará a captar más detalles y a reforzar el aprendizaje. Toma notas. Anota palabras y frases nuevas en un cuaderno o en una aplicación de notas para repasarlas después. Utiliza tarjetas de memoria. Crea tarjetas de vocabulario con palabras y frases nuevas. Aplicaciones como Anki o Quizlet pueden ayudarte a repasar de manera efectiva. Habla con hablantes nativos. Practicar con personas que hablen español mejorará tu confianza y fluidez. Puedes encontrar intercambios de idiomas en plataformas como Tandem o HelloTalk. Diviértete. El aprendizaje de un idioma debe ser disfrutable. Si te diviertes, serás más constante y aprenderás más rápido. Ejemplos prácticos, incorporando el Input Comprehensible a tu rutina diaria. Para aprovechar al máximo el Input Comprehensible, puedes integrarlo en tu vida cotidiana sin que se sienta como una tarea adicional. Por la mañana. Mientras desayunas, escucha un podcast corto en español sobre noticias o temas interesantes. En el transporte público, lee un artículo corto en español en tu teléfono. Antes de empezar a trabajar, mira un video corto en YouTube para repasar vocabulario básico. Durante el día. En el almuerzo, escucha música en español y lee las letras para mejorar tu comprensión. En los descansos, usa una aplicación como Duolingo o Memrise para aprender vocabulario y practicar gramática. Mientras haces tareas, escucha un audiolibro en español para combinar el aprendizaje con tus actividades diarias. Por la noche. Antes de dormir, lee un capítulo de un libro en español para reforzar la lectura. Mientras cenas, mira una serie o película en español con subtítulos en español para mejorar la comprensión auditiva. En tu tiempo libre, busca grupos de conversación en español en línea o en tu comunidad para practicar con hablantes nativos. Ideas creativas para el Input Comprehensible. Si quieres darle un toque más dinámico y entretenido a tu aprendizaje, prueba estas ideas. Cambia el idioma de tus dispositivos, configura tu teléfono, computadora y redes sociales en español para estar constantemente expuesto al idioma. Sigue a hablantes nativos en redes sociales, interactúa con contenido en español en plataformas como Instagram, Twitter o Facebook. Cocina recetas en español, busca recetas en español y sigue las instrucciones para practicar vocabulario culinario. Juega videojuegos en español, configura los subtítulos y el audio en español para mejorar tu comprensión a través del entretenimiento interactivo. Consejos adicionales para el Input comprensible. Repetición, no tengas miedo de escuchar, leer o ver el mismo contenido varias veces. Cada repetición te ayudará a captar más detalles y a reforzar el aprendizaje. Toma notas, anota palabras y frases nuevas en un cuaderno o en una aplicación de notas para repasarlas después. Utiliza tarjetas de memoria, crea tarjetas de vocabulario con palabras y frases nuevas. Aplicaciones como Anki o Quizlet pueden ayudarte a repasar de manera efectiva. Habla con hablantes nativos. Practicar con personas que hablen español mejorará tu confianza y fluidez. Puedes encontrar intercambios de idiomas en plataformas como Tandem o HelloTalk. Superando los desafíos del Input Comprehensible. A veces, el Input Comprehensible puede ser un poco difícil, pero no te preocupes, es parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es encontrar estrategias que te ayuden a mantener la motivación y avanzar de manera efectiva. Aquí tienes algunos consejos para superar los desafíos más comunes. No te frustres si no entiendes todo, es completamente normal no captar cada palabra o expresión al principio. En lugar de traducir cada palabra, trata de entender el significado general del contenido. Con el tiempo, tu cerebro se acostumbrará y captarás más detalles. Busca ayuda cuando la necesites. No dudes en pedir ayuda a un profesor, amigo o hablante nativo. También puedes usar herramientas como diccionarios en línea, foros de idiomas o aplicaciones de traducción, pero intenta no depender demasiado de ellas.
Adapta el input comprensible a tus intereses, aprenderás mejor si te gusta lo que lees, escuchas o ves. Si un contenido no te motiva, busca otro que sí lo haga. Puedes probar con temas como música, deportes, historia, tecnología o cualquier otro que te apasione. Sé constante, la clave del éxito en cualquier aprendizaje es la constancia. Dedica al menos 10 o 15 minutos al día al input comprensible. No es necesario hacer sesiones largas, la clave es la regularidad. Usa estrategias activas, en lugar de solo escuchar o leer pasivamente, toma notas, subraya palabras clave, repite en voz alta algunas frases y trata de poner en práctica lo aprendido en una conversación o escritura. Celebra tus progresos, es importante reconocer cada pequeño avance. Si logras entender una canción que antes no comprendías o lees un artículo sin necesidad de traducirlo todo, felicítate. Estos logros te ayudarán a mantener la motivación. Errores comunes al usar el input comprensible y cómo evitarlos. Elegir material demasiado difícil. Si un contenido es demasiado complicado, te sentirás frustrado y perderás la motivación. Asegúrate de que entiendes al menos el 90% del material para que puedas aprender sin frustrarte. Centrarse demasiado en la gramática. Aprender gramática es importante, pero no debe ser tu única prioridad. El objetivo del input comprensible es absorber el idioma de manera natural, como lo haría un niño al aprender su lengua materna. No ser constante, no se trata de estudiar mucho un día y luego olvidarte durante semanas. La clave está en la repetición y la exposición diaria al idioma. No variar el contenido, usar siempre el mismo tipo de material puede volverse monótono y limitar tu aprendizaje. Alterna entre videos, podcast, lecturas y conversaciones para desarrollar todas tus habilidades lingüísticas. No buscar ayuda cuando la necesitas. Si hay algo que no entiendes, busca una explicación. Existen comunidades en línea, como foros de idiomas, grupos en redes sociales y aplicaciones de intercambio de idiomas, donde puedes resolver dudas. No divertirte. Si sientes que el aprendizaje es una obligación, es más probable que te desmotives. Convierte el aprendizaje en un juego o en una experiencia agradable viendo películas, escuchando música o conversando con personas que hablen español. El futuro del input comprensible en el aprendizaje de idiomas. El input comprensible es una herramienta poderosa para aprender español, y su importancia seguirá creciendo en el futuro. Con el avance de la tecnología, cada vez hay más recursos disponibles para aprender idiomas de forma natural y divertida. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial está revolucionando el aprendizaje de idiomas mediante la personalización del contenido. Plataformas como Duolingo, chatbots de IA y asistentes virtuales como ChatGPT están diseñando experiencias de aprendizaje adaptadas al nivel y a los intereses de cada estudiante. Realidad virtual. La realidad virtual está creando experiencias inmersivas que permiten a los estudiantes practicar español en situaciones reales. Aplicaciones como Mondly VR y programas de simulación permiten interactuar con hablantes nativos en entornos controlados y dinámicos. Comunidades en línea. Las comunidades en línea están conectando estudiantes de español de todo el mundo, permitiéndoles practicar el idioma y aprender unos de otros. Plataformas como Discord, Reddit y Tandem están facilitando la creación de redes de apoyo para el aprendizaje de idiomas. Aprendizaje híbrido. Con el auge de plataformas de aprendizaje en línea, cada vez más personas combinan clases tradicionales con métodos digitales, creando un entorno de aprendizaje más flexible y accesible. Ahora que ya sabes qué es el input comprensible y cómo puede transformar tu aprendizaje del español, es momento de dar el siguiente paso. Si aplicas esta técnica, notarás cómo tu comprensión y fluidez mejorarán sin esfuerzo. En este canal descubrirás cómo usar el idioma a tu favor y avanzar más rápido en tu aprendizaje. En el siguiente video de esta lista de reproducción, te enseñaré y profundizaré sobre cómo encontrar y utilizar el mejor contenido para tu nivel, para que sigas mejorando sin esfuerzo. No te lo pierdas y sigue avanzando hacia la fluidez.